Es día viernes 19 de abril, día lluvioso en la ciudad de Quito, segunda hora de transmisión. María Mercedes, buen día. Buenos días, Robert, amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía, listos con información más destacada. El presidente Daniel Noboa anunció que revelará la lista de objetivos militares. Se trataría de capos de estructuras transnacionales que operarían en nuestro país y su frontera. Aparentemente esto es con el apoyo de algunos gobiernos. Veamos. En la Ferroviaria Sur de Quito, en el acto inaugural del espacio integral familiar, el presidente Daniel Noboa arremetió contra quienes pretenden obstaculizar su proyecto político y que este no llegue a la gente. Esas personas, algunas están en la roca, otras pronto estarán en la roca y algunos otros prófugos y otros están siendo severamente investigados. Noboa los responsabiliza de ser los causantes del boicot en la distribución eléctrica. Porque no hay nada más miserable que en la semana de una fiesta democrática como es esta semana para la consulta popular se quiera apagar la vida, se quiera apagar la electricidad de una nación y se quiera afectar a los más pobres, especialmente a los más necesitados. Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. Demandando a los ecuatorianos de estar alertas sobre lo que sacará el régimen a la luz en las próximas horas. Daremos la lista de objetivos militares de los capos que hay y en las fronteras que nos afectan a nosotros. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa a todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. Y es lo que convocó un gabinete de emergencia en tema de seguridad, informó Héctor Romero. Conoce las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, por las que los ecuatorianos se pronunciarán de forma presencial en territorio nacional y quienes habitan en el exterior el próximo domingo 21 de abril. Preguntas de referéndum, casillero A. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Casillero B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. Casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. Casillero D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. Casillero E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Preguntas de la consulta popular. Casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. Casillero G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato,
trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos o objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Conoce más detalles en www.cne.gov.es, en CNE App y en nuestras cuentas oficiales. El Ecuador que quieres empieza en ti. 7:13 de la mañana, vamos con Priscila Cadena. Recordemos que hoy día se inaugura el voto asistido, el voto que se da a personas que tienen con alguna discapacidad en casa. Priscila, adelante, por favor. Gracias, Roberto. Amigos, muy buenos días. En efecto, ya inició la ceremonia del proceso de voto en casa por el referéndum y consulta popular para este día domingo. A esta hora de la mañana ya se encuentra en el podio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, acerca de cómo se desarrolla este proceso con las juntas receptoras del voto, quienes acompañan a las personas con discapacidad. En total son 609 quienes han accedido a este proceso. Escuchemos. Finalizando el circuito de visitas, la urna será sellada y entregará, junto con el paquete electoral, en el centro de procesamiento electoral, donde se mantendrá bajo el resguardo militar hasta el día del escrutinio, que reiteramos, se cumplirá este domingo 21 de abril, pasadas las 17 horas. Para concluir, aspiramos que en esta segunda jornada de votación adelantada siga resplandeciendo esta expresión genuina de elegir y decidir sobre los destinos de nuestro Ecuador diverso, incluyente y multicolor. Con estas consideraciones, con la responsabilidad que nos llama a tener, a trabajar, y así lo hemos hecho con transparencia, con compromiso y con amor a la patria, declaro oficialmente inaugurada la jornada de sufragio de voto en casa del referéndum y consulta popular 2024. Buenos días, muchas gracias. Han sido las palabras de la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaín. El sufragio se llevará a cabo en 24 provincias con un total de 109 rutas y 178 juntas receptoras del voto. De los 609 beneficiados del voto en casa, 329 son hombres y 280 son mujeres. En el caso de Pichincha son 46 los electores. Al momento, lo que se viene es que las juntas receptoras del voto móviles están listas con los miembros de la Policía Nacional y personal del CNE, quienes se movilizarán en un vehículo hacia los domicilios de los beneficiarios llevando el kit electoral. Son 11 preguntas las que se plantearán a los ciudadanos en el plebiscito relacionado con temas de seguridad, generación de empleos, también promoción de inversiones. 5 son del referéndum, cambios de la Constitución y 6 de la consulta popular. Así arranca este proceso de voto en casa. En nuestras próximas emisiones ya les contaremos cómo se desarrolla esta jornada electoral. Es la información que tenemos hasta el momento, 7 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días. Gracias, mi querida Pris. Así pues se va desarrollando ya el segundo día, como dijo la presidenta del CNE, en esta votación, en esta consulta que realiza el presidente de la República.
Y el día de ayer se desarrolló el voto de las personas privadas de la libertad. En este marco, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, aseguró que cuentan con los planes de contingencia para evitar que la jornada de votación por la consulta popular y el referéndum se vean afectada por los cortes de energía eléctrica. Esto ocurre mientras este jueves se desarrolló el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Los apagones en el país han generado incertidumbre en torno al desarrollo de la jornada de votación de la consulta popular y referéndum. En este marco, la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamaín, informó que tiene el compromiso del primer mandatario, Daniel Noboa, para que el próximo domingo no se presenten apagones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Fundamentalmente porque el conteo de votos va a ser extenso y es necesario, sobre todo en la zona rural y en todo el Ecuador, contar con energía eléctrica para que se puedan contar los resultados de las 11 preguntas y el llenado de las 11 actas. A pesar de ello, señaló que cuentan con planes de contingencia para garantizar la transparencia de este proceso en el caso de que se presente algún imprevisto. Las delegaciones provinciales, todas tienen ya contratado o planta propia de generación eléctrica, en el caso de ser necesario. Esta jornada democrática, en la cual más de 13 millones de ecuatorianos vuelven a las urnas para decidir sobre 11 preguntas, arrancó oficialmente este jueves 18 de abril con el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Un total de 5.338 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada fueron habilitadas para participar activamente en esta consulta nacional. Fueron 61 juntas receptoras del voto las que se implementaron en 41 centros penitenciarios de 20 provincias del país y que se desarrollaron en medio de un fuerte resguardo policial y militar. Que el conteo de votos consignados por las personas privadas de libertad serán escrutadas una vez que concluya la jornada de votación general. La jornada de votación continúa este viernes con el voto en casa planificado desde las 7 de la mañana. Más de 600 personas mayores de 50 años y con un porcentaje mayor al 75% de discapacidad accederán a este servicio a través de 109 rutas y 178 juntas receptoras del voto móvil. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, como les hemos contado, este 18 de abril se cumplió con el voto de los privados en libertad. Los delegados de la Junta Receptoras del Voto y miembros de las fuerzas públicas acudieron hasta el complejo carcelario de Guayaquil para marcar el inicio de este proceso referéndum y consulta popular. Con una breve ceremonia de apertura desde el Salón de la Democracia, se dio inicio a este proceso dirigido en su primer día a las personas privadas de la libertad. El requisito, no tener la sentencia condenatoria, presentar su cédula de identidad, que previamente se ha hecho el registro del caso. En los 5 centros de privación de libertad ubicados en el norte de Guayaquil, se registró un total de 2.587 electores, pero de ese número solo 359 podrían ejercer su derecho al voto. Esto se debe a que no todos cuentan con el único documento válido para este trámite. Sí, tienen que tener y contar con su cédula, ya de eso se ha coordinado con el registro civil y se han encargado de proveerlos a aquellos que no la tienen, insisto, siempre y cuando no tengan la sentencia condenatoria conforme lo establece la ley. Una vez culminado el proceso, alrededor de las 17 horas, las urnas regresaron hasta la delegación provincial a espera de culminar el resto del calendario y que se proceda con el conteo al término de la jornada de este domingo 21 de abril. Para garantizar el voto de todas estas personas privadas de libertad condenatorias sin sentencia ejecutoriada. Informó José Morales. Con esta consulta popular que impulsa el gobierno del presidente Noboa, ya son 13 veces que los ecuatorianos han sido convocados a las urnas a través de este mecanismo democrático desde 1978. Ahora bien, veamos si es que son las consultas populares un termómetro de aprobación del presidente de turno. No
es breve la historia sobre la consulta popular en Ecuador. Desde 1978 se ha utilizado esta herramienta democrática. En ese año surgió una nueva carta política y dentro de las consultas más recordadas está la de León Febres Cordero en 1986, que entre otros asuntos preguntó sobre la participación de independientes no afiliados como candidatos y perdió. Pero en el 94 Sixto Durán Ballén la replicó y ganó. No así en el 95 cuando planteó la privatización de la seguridad social. En 1997, por una necesidad política, el presidente interino Fabián Alarcón convocó a referendo para ratificar el cese de funciones de Abdalá Bucaram, su designación como mandatario y que el Congreso reformara la Constitución. Alfredo Palacio no fue ajeno a la consulta y en el 2006 preguntó si se quería aumentar el presupuesto para la salud. Con un resultado favorable, Rafael Correa convocó 4 veces a consulta y referendo, la primera para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, su popularidad disminuyó y en las restantes no tuvo amplia votación. Y ahí Rafael Correa entendió una cosa. Las consultas populares, incluso para alguien popular, valga la redundancia, pueden ser peligrosas. Con relaciones rotas con el correísmo, la pregunta gancho de Moreno en el 2018 fue el impedimento de la reelección indefinida. Ahí todas fueron aprobadas por la mayoría de ecuatorianos, mientras que Lasso sufrió un revés en su consulta de febrero del 2023. Ahora Daniel Noboa revive el debate de la consulta como termómetro de popularidad de los mandatarios versus el contenido de las preguntas. Entonces no está demasiado claro si la popularidad del presidente es lo que prima. Y ahora que tenemos una consulta principalmente sobre la seguridad, hay que tomar en cuenta que incluso un presidente impopular como Guillermo Lasso en algunas provincias sí tuvo una victoria del sí en la pregunta de la extradición, que ahora regresa. Pero el constitucionalista y columnista Rafael Ollarte puntualiza las preguntas que serían más importantes para el gobierno. Son las B, C, D y E: extradición, jueces constitucionales, arbitraje internacional, contrato fijo y por hora. Esas son las 4 importantes. Y que no solo una derrota dejaría un mensaje para el análisis. Moreno salió victorioso en el 2018 y sin embargo su capital político se desvaneció rápidamente después de eso. La victoria de la consulta no lo es todo y puede hacer que incluso la gente exija más. Te diga, te hemos empoderado, hemos cambiado las leyes, dame resultados. Y eso puede ser difícil para el gobierno en un año electoral. Informó Adriana Peralta. Invitarles para que este día domingo, amigos, nos acompañen desde la transmisión que haremos a lo largo del día en estas emisiones de la consulta popular, evidentemente, y el referéndum que ha hecho, pues, en esta semana noticia, y a lo largo de esta emisión del día domingo tendremos emisiones especiales a la 1 de la tarde y a las 20 horas. 1:20 en estos momentos revisaremos junto a ustedes lo que ha acaecido, lo que ha sucedido en estas horas en las cuales pues el gobierno nos consulta sobre 11 preguntas. Así que invitados a que nos acompañen, estén bien informados y con una estupenda programación para que también esté entretenido. Y el movimiento Construye fue sancionado por infracción electoral por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Ampliamos este tema al volver. Preste mucha atención porque le contamos los cortes de servicio de energía eléctrica que están previstos para este jueves 18 y viernes 19 de abril, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche en las siguientes subestaciones. En la subestación Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, La Marina, El Bosque, Río Coca, Cristianía, San Antonio, Alangasí, Santa Rosa, Los Bancos, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche. Estamos de regreso con las noticias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les contamos que el próximo 30 de abril y 1 de mayo, la Corte Internacional de Justicia escuchará a México y a Ecuador los argumentos sobre las medidas cautelares en el marco de las tensiones diplomáticas tras la invasión a la embajada en Quito. Tras la incursión a la embajada mexicana en Quito, la Corte Internacional de Justicia anunció ya las fechas donde escucharán los argumentos, tanto de Ecuador como de México. Serán 2 días. El 30 de abril, la Corte escuchará los argumentos orales de México y al día siguiente, el 1 de mayo, será el turno para Ecuador. Esto es
lo que tenemos. Todavía no es que tenemos la audiencia de la demanda de México en la Corte Internacional de Justicia. Esto simplemente es la audiencia para las medidas cautelares. Hay que tomar en cuenta que estas audiencias no significan ni siquiera el inicio de un procedimiento legal sobre la demanda que anticipó México a Ecuador. Más bien solo servirán de precedentes. La Corte Internacional de Justicia de La Haya primero se hizo competente al caso, eso quiere decir que acepta el caso, y ahora lo que hace es justamente recibir esta audiencia de medidas cautelares que solicita México. Después de esto, en teoría, lo que esperaríamos ya sería la demanda de México y después que la Corte se haga competente para esta demanda y después ya empezar en sí el proceso per se. Y este proceso, pues, es un poco más complejo. Por su parte, México solicitó a la Corte Internacional de Justicia exigir a Ecuador algunas medidas, entre ellas que protejan y den seguridad a las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos. También que se despejen las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. La Corte Internacional de Justicia, tras escuchar los argumentos de las partes, deberá deliberar si conceder o no estas medidas cautelares. Esta semana nosotros iniciamos un proceso de las medidas de la audiencia para escuchar las solicitudes de medidas cautelares que solicita México, pero el proceso va a durar años y como vimos no son 10 años, esto va a llegar en 80 años, tal vez algún país va a solicitar que a Ecuador no se le dé una presidencia en un foro y eso va a estar conectado directamente con este hito que nosotros marcamos en el derecho internacional. Por ahora, López Obrador ha dicho que Jorge Glass cuenta con la protección de México. Sin embargo, Daniel Noboa afirmó que no se arrepiente de la incursión a la sede diplomática. Las consecuencias solo las veremos con el tiempo. Informó Mía Sabeli Carrera. Vamos a contarle que Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, podrá salir de prisión luego de que su abogado solicitó el pago de una caución que deja sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra. Barreiro es investigado por el delito de oferta de tráfico de influencias desde el 22 de marzo y se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El pago de la fianza se fijó en $20.000 y se había realizado mediante un cheque. No obstante, Barreiro aún continúa en prisión porque el trámite de caución aún no ha sido procesado. Más noticias. En la Corte del Distrito Sur de Florida testificó el expresidente de Seguro Sucre, Juan Rivas Domenech. Esto como parte del juicio contra el excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. Domenech señaló que Pollitt recibió sobornos tras la asignación del reaseguro de una central hidroeléctrica del país. Este jueves rindió su testimonio el último testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro del juicio contra el excontralor Carlos Pollitt. Se trata de Juan Rivas Domenech, quien en el 2013 asumió en Ecuador la presidencia de Seguro Sucre. Domenech fue procesado por la justicia de Estados Unidos previamente tras declararse culpable de haber recibido sobornos por parte de dos empresas reaseguradoras, IHG y Royalty RE. Por este delito cumplió una pena de 37 meses de prisión y el próximo 12 de mayo será deportado a Ecuador. Sin embargo, antes de que esto suceda, Domenech decidió colaborar con la justicia de Estados Unidos y participar como testigo dentro del juicio a Pollitt en Miami. Durante su intervención, Domenech relató cómo fueron sus primeros acercamientos con Carlos Pollitt y Pedro Solines, actual alcalde de Milagro, que ejerció como superintendente de bancos y seguros. El expresidente de Seguro Sucre señaló que empezó a recibir presiones cuando en el 2013 ordenó que la aseguradora termine los contratos con intermediarios, entre ellos Diego Sánchez, empresario de reaseguros que el día miércoles también testificó contra Pollitt. Según Domenech, Sánchez lo desacreditaba en redes sociales y además recibió la notificación de la apertura de auditorías por parte de la Superintendencia de Bancos y por parte de la misma Contraloría General del Estado. El testigo señaló que el fin de estas instituciones era que se restituyan las cuentas de Diego Sánchez, que operaba bajo la firma de Global Reinsurance Broker. Tras algunos acercamientos y reuniones con Carlos Pollitt y Pedro Solines, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de la Administración Pública en la presidencia de Rafael Correa, Domenech terminó accediendo. Es así que la lista de cuentas de Global Reinsurance fue recuperada, y no solo eso, además se le adjudicaron nuevos contratos de reaseguros. Con esto los problemas de auditorías fueron solventados, así lo afirmó Domenech. Pero aún faltaba una auditoría por solucionar, la de Contraloría. Para esto, Carlos Pollitt le habría pedido de forma personal al expresidente de Seguro Sucre que asigne el reaseguro de una central hidroeléctrica del país, presuntamente Coca-Cola Sinclair, a la empresa IHG.
Domenech accedió una vez más, pero debía notificar cuando el pago de la póliza fuera concretado, ya que Pollitt iba a cobrar una comisión por la adjudicación a IHG. El pago de esta comisión se habría dado a través de John Pollitt, hijo del excontralor, que actuó como intermediario. Con la intervención de Juan Rivas Domenech finalizó la presentación de testimonios por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha presentado en el caso copias de mails, audios y comprobantes de pago que siguen la ruta de sobornos que Carlos Pollitt habría utilizado para la compra y remodelación de bienes en Estados Unidos. Informó Edwin Benalcázar. Quedamos en Estados Unidos. Se entregó a Ecuador $10 millones que se destinarán a la lucha contra el crimen transnacional. Parte de los mismos permitirá fortalecer el trabajo de entidades como la función judicial. El esfuerzo que realiza el gobierno nacional para enfrentar al crimen organizado transnacional se ve reflejado con la entrega de $10 millones que llegan desde los Estados Unidos. Y nuestro compromiso inquebrantable de apoyar a las instituciones ecuatorianas en su lucha contra el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y otros crímenes transnacionales que amenazan la seguridad de nuestro hemisferio. La contribución se concretó gracias a lo acordado en la reunión de diálogo ampliado bilateral, desarrollada a mediados del pasado mes de marzo. Esto servirá para fortalecer las capacidades nacionales, beneficiando principalmente a las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y la Corte Nacional de Justicia. La firma del Acuerdo de Cooperación en Seguridad refleja las buenas relaciones que mantienen los dos países. Reiteramos la imperiosa necesidad de intensificar las actividades de colaboración en este ámbito, con el objetivo de erradicar el crimen organizado transnacional y desmantelar las redes económicas ilícitas que lo sustentan. Solo a través de una cooperación estrecha y estratégica podremos proteger a nuestros ciudadanos, salvaguardar nuestras sociedades y construir un futuro más seguro y próspero para todos. Recordar que también en julio del 2023 se concretó el memorando para la colaboración mutua en materia de defensa, informó Héctor Romero. Y a días de efectuarse la consulta popular en todo nuestro país, vamos a continuar revisando que el riesgo país volvió a bajar y se ubicó en 1.141, siendo el número más bajo desde enero de 2023, uno de los meses más violentos que ha tenido nuestro país. Esta caída de puntos se da en medio de reuniones entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, está presente. Este año Ecuador arrancó en 2.055, es decir, que ahora ha disminuido 914 puntos. 7:28 en la mañana. En otros temas, el Tribunal Contencioso Electoral canceló al movimiento político Construye por incurrir en una infracción electoral al no entregar informes económicos. La lista 25 Construye replicó que va a apelar la decisión. El Tribunal Contencioso Electoral canceló al movimiento Construye por una supuesta infracción relacionada al gasto electoral. Según el juez del TCE a cargo del caso, Ángel Torres Maldonado, Construye incurrió en una infracción electoral relacionada al financiamiento. Sin embargo, ante este fallo, la líder nacional y exfuncionaria pública María Paula Romo criticó la sanción a través de una publicación en su cuenta oficial de X. Ella escribió lo siguiente: un nuevo atropello a la larga lista de abusos que hemos enfrentado desde el asesinato de Fernando Villavicencio. Esta sanción puede ser apelada y el movimiento así lo hará. Lo primero es la apelación, una vez que ya fue notificado, justificar y buscar las acciones legales constitucionales de acuerdo a las competencias del caso. Y también investigar al juez. Según la denuncia, Construye no presentó el informe económico de 2022 en el tiempo establecido. Toda la documentación fue enviada a su debido tiempo. Por eso ellos lo que alegan es que no hemos declarado en diferentes ingresos. Pero si no tuvimos ingresos, ¿cómo vamos a declarar que tuvimos? Entonces declaramos en cero. Entonces no entendemos por qué razón y qué circunstancia nos ponen este tipo de sanción,
Esta tienda política relacionó directamente la sanción con el presidente Daniel Noboa. Según su comunicado, se trata de un juego de distracciones. La decisión del TCE también implica una multa. Son 35 salarios básicos unificados, es decir, $16.100, y la suspensión de derechos políticos por 2 años al representante legal del movimiento, Iván Raúl González. A pesar de la decisión del TCE, uno de los asambleístas por Construye confirmó que seguirán trabajando en el legislativo de manera regular. Ninguno seguimos fuertes. Esto nos fortalece porque nos da a demostrar que somos, para nosotros, somos esa piedra en el zapato para las mafias, para la delincuencia, para la lucha contra la impunidad, para los grupos que están haciendo sus pactos oscuros de un momento a otro y que ahora quieren lavarse la mano y la cara diciendo que ellos no son mis amigos. Informó Mía Sabeli Carrera. En otro tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró un conversatorio con jóvenes guayacenses a quienes buscó convencer de votar a favor del sí en el referéndum y la consulta popular. Esto aduciendo que de ello depende no solo la reducción de la violencia, sino también de los siguientes 20 años de la vida. Daniel Noboa tiene claro que el 40% de los ecuatorianos están entre los 14 y 34 años de edad. Se ha especializado en saber qué decir y cómo hacerlo para convencer a este grupo poblacional. Prueba de ello es que bajo su respaldo está sentado en el sillón presidencial. Por ello, una vez más, apela a su sensibilidad y anhelos de superación para lograr el apoyo en el referéndum y la consulta popular de este domingo. No vamos a decir que eso, ya voto sí, el día siguiente, todo está bien. No, pero va a ayudar al gobierno a combatir a estos grupos narcotraficantes. También en el trabajo por horas le va a dar oportunidades a la programación en el Ecuador de salir adelante y a las pequeñas y medianas empresas a poder crecer. La extradición le va a dar por fin miedo a los criminales, especialmente los grupos transnacionales, de cometer crímenes aquí. Aprovechó el conversatorio para repasar las otras preguntas y explicarles por qué las respuestas. La pregunta específica de las judicaturas. Yo mismo he sido víctima y estoy seguro que aquí un Pocotón saca un habeas corpus o una acción de protección y sueltan al criminal que capaz lo atropelló. Tiene que haber judicaturas específicas con jueces con un conocimiento mayor en el área constitucional. ¿Para qué no pase eso? Eso es injusticia, eso es impunidad. Una de las preguntas que más inquieta a los votantes, sin duda, es la que propone el trabajo por horas. Por ello, el primer mandatario dedicó parte de su tiempo para explicar que busca impulsar cambios generacionales en lo académico y laboral. Solo el 30% de los estudiantes egresados de universidades públicas obtienen un empleo en los primeros 9 meses después de graduarse. Si nosotros cambiamos el sistema para que el indicador clave sea la empleabilidad y veamos lo que el mundo verdaderamente necesita, ahí vamos a tener una calidad asegurada, una empleabilidad asegurada y nuestros jóvenes van a tener un chance real de salir adelante. En este marco, Noboa evitó referirse a los problemas y soluciones a los cortes energéticos, denuncias por sabotaje y traición a la patria, pero tampoco ningún joven se lo preguntó. Informó Maite Morán. Y en los conversatorios que ha hecho el presidente de la República, ayer hizo un anuncio que lo cumplió pasadas las 10 de la noche. Dio a conocer la lista, evidentemente, y los nombres de los integrantes de las organizaciones y operadores transnacionales que son los más buscados por, y se llaman objetivos militares, en este caso por el gobierno nacional. Tenemos la lista de objetivos militares. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres y se puede ver que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. Pero no vamos a permitir que ellos interfieran con el país. Ecuador está abierto a cooperar con todos los países, a cooperar por el bien, pero jamás vamos a cooperar en la delincuencia, jamás vamos a cooperar en el terrorismo, jamás vamos a cooperar en el narcotráfico. Eso que les quede bien claro. Un proceso de evaluación ejemplar basado en transparencia, probidad y calidad aplicado a servidores judiciales de todo nuestro país es la propuesta que será analizada en el Pleno del Consejo de la Judicatura por la iniciativa de la vocal Solanda Goyes.
evaluar a cerca de 18.000 funcionarios judiciales de los diferentes niveles que contengan pruebas donde se determine la eficiencia y gestión del personal evaluado, así como la confianza, honestidad, requisitos indispensables para el cargo, son parte del proyecto presentado por la vocal Solanda Goyes ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para establecer transparencia y probidad en la administración de justicia. La evaluación es un mecanismo de reconocer a los buenos funcionarios. La función judicial también tiene buenos jueces, buenos secretarios, buenos ayudantes judiciales, que son los que deben ser el ejemplo y el referente de la gestión judicial. A criterio del expresidente de la Judicatura, Germánico Maya, la evaluación a los funcionarios debe tener criterios claros. Además, debe ser realizado por una instancia independiente que no involucre conflicto de intereses. Cuando se habla de una evaluación, buscamos básicamente que el evaluador sea capacitado, tenga objetividad e imparcialidad. Sin estos elementos lógicos, no se puede pensar en que va a hacerse una verdadera evaluación de los jueces para una ubicación o quizá para una remoción. Las últimas actuaciones de la Fiscalía, donde se ha determinado el comportamiento deshonesto y falto de ética, ha dejado en evidencia las falencias de la idoneidad de varios funcionarios. Por falta de revisión de los estándares de probidad, de calidad y de productividad de los operadores de justicia, pues nos ha conducido a un letargo del sistema judicial, pero también a los lamentables casos que conocemos públicamente que están involucrados en casos penales como son Metástasis, Purga, Plaga. Pero este proceso puede garantizar que la evaluación arroje nombres de hombres y mujeres realmente preparados para el cargo. Si quien hace la evaluación y la calificación es una persona o son un grupo de personas idóneas con estos elementos que yo me he permitido sugerir y que sean parte, repito, con conocimiento del sistema, yo creería que se puede, en lo posible, decir que puede haber una evaluación importante y que se va a elegir a los mejores. La propuesta de Goyes sugiere además que se hagan evaluaciones periódicas con análisis de incrementos de patrimonios, lo que determinaría si funcionarios habrían sido seducidos por la corrupción. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7:37 de la mañana, el Banco de Desarrollo del Ecuador se encuentra colocando inversiones en obras públicas que esperan ejecutarse en los próximos meses. Además, ha realizado un cruce de cuentas con las prefecturas para aliviar las deudas pendientes del gobierno central. Escuchemos. El Banco de Desarrollo del Ecuador ha logrado un hito en estos 3 primeros meses, logrando colocar más de 146 millones de dólares en 65 operaciones de crédito, beneficiando a más de 7 millones de personas. La institución espera hasta fin de año colocar nuevas inversiones por un poco más de 350 millones de dólares en proyectos de vialidad, agua potable, saneamiento, infraestructura urbana, entre otros. Por tanto, este resultado es extremadamente potente en la medida que es una suerte de leading indicator de lo que se va a venir en los meses subsiguientes, que es ya la concreción de la inversión pública. Y cuando hablamos de inversión pública, tiene implicancias de un incremento de la demanda de trabajo y por lo tanto una mejora del empleo. Además, desde enero pasado, el Banco de Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, ha venido realizando un cruce de cuentas con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, para aliviar la crisis económica que atraviesan. Hasta el momento han canjeado 128 millones de dólares de un total acordado cercano a los 200 millones. Eso significa una importante ahorro de recursos por concepto de amortización de deuda y pagos de capital e intereses que tenían los GATS con nosotros, y eso significa la posibilidad de un incremento de la capacidad de endeudamiento de estos GATS. Para las prefecturas del país, este alivio económico de liquidez les ha permitido ejecutar obras en sus provincias, pero aún se encuentran a la espera de un plan de pagos con el gobierno central para reducir los 508 millones que aún mantiene como deuda con las 23 prefecturas. Pero ahorita estamos ya con un retraso de 2 meses y eso no te permite garantizar la planificación para este año. Entonces,
El primer objetivo que tenemos como prefecturas es poder llegar a una propuesta de plan de pagos con el Ministerio de Finanzas que se ha solicitado para poder tener ya una programación. Debido a la falta de pago, las prefecturas aún tienen saldos pendientes con proveedores y tampoco han realizado anticipos de contratos. Informó José Mendieta.